Bueno, muy buenas noches. Nos alegra muchísimo que nos estén acompañando con los profesores Marta García Velandia y Mauricio Archilaneira. Para quienes no los conocen, bueno, a mí no me gusta mucho hablar tanto de títulos como de esfuerzos de pensamiento. Yo diría que ellos dos son unos de los principales intelectuales o pensadores de la política, de la historia y en particular de las luchas de los movimientos sociales y de las luchas de los de abajo. Hoy vamos a hablar de un libro muy importante que se llama Violencia contra el sindicalismo, que abarca el periodo de 1984 al 2010. Digamos que una de las cosas que iremos precisando en esta conversación es por qué es importante estudiar ese asunto, y también sería muy chévere que en la conversación ustedes nos digan si les parece que eso es algo importante, fundamental, o si más bien es ajeno para quienes no necesariamente hemos hecho parte de un sindicato. Pero bueno, eso será parte de la conversación. Yo quisiera empezar, bueno, también me alegra mucho estar con mi compañera Zulay Morantes de la Fundación Entre Líneas, y les cuento, este es un proyecto de la Fundación Entre Líneas que se llama Pensar desde Colombia. Nosotros creemos que hay un deber ético de pensar el país en el que vivimos. Creo que es un deber de cualquier ser humano pensar en qué lugar del mundo se encuentra, pero sobre todo de los colombianos y las colombianas. Debería ser un deber singular hacernos cargo de lo que ha sido la trayectoria histórica de este país, con tanta injusticia y con tanto sufrimiento, con tanto dolor, con la perspectiva de que eso nos permita pensar mejores horizontes. Entonces ese es el objetivo de este proyecto, que es apoyado por el Ministerio de Cultura y la Gobernación. Entonces, bueno, quisiera empezar con una pregunta quizás demasiado general, y es: ¿qué entendemos por estas dos expresiones, tanto sindicalismo como violencia? ¿Y por qué eso es importante para entender el proceso histórico de nuestro país y las características singulares que tiene nuestro país? Bueno, voy a responder lo del sindicalismo y Martica lo de la violencia, ¿sí? Porque hoy lo estuvimos discutiendo ahí. Bueno, sindicalismo, de pronto un pequeño paréntesis. Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, Pablo. Zulay, pese a la Fundación Entre Líneas por la invitación. Ayer ya habíamos estado. La ocasión anterior fue el comentario sobre idas y venidas, que está allá. Bueno, el origen de este libro, muy rápidamente, es el contexto de los TLCs, de los Tratados de Libre Comercio, a finales del gobierno de Uribe, que el sindicalismo norteamericano, especialmente una corriente nueva que se llamó Nuevo Sindicalismo Norteamericano, digamos progresista, incluso un poco más progresista que el europeo, que solía ser mucho más progresista que el norteamericano, y ese sindicalismo presionó al gobierno, en ese momento era todavía Bush, después va a ser Obama, para que no se firmara el Tratado de Libre Comercio hasta que no se garantizara la vigencia de los derechos humanos, pero particularmente de los sindicalistas. Entonces, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, convocó a 6 ONGs para que hiciéramos unos informes sobre temas específicos, y CINEP fue uno de los que fue contratado, pues, o vinculado a ese proyecto de justicia, que trabajó el tema de justicia, precisamente impunidad, etcétera. El CERAC, que es un centro de recursos más que todo como cuantitativos, trabajó el tema de las cuantificación de la violencia contra el sindicalista. La corporación Nuevo Arcoíris, en ese momento, con Juan Carlos Ellis y Valencia, les encargaron de hacer como un estudio territorial sobre el impacto regional de la violencia. La Universidad Externado de Colombia era un poco como sobre medidas de seguridad,
y la Fundación Ideas para la Paz, que es un poco la ideología que podría estar detrás de la violencia contra los sindicalistas. Entonces, y el libro, el informe se va a centrar en estos dos conceptos, sindicalismo y violencia. El periodo lo escogimos porque hay información especialmente de la base de datos de luchas sociales, ya vimos que desde el 75, pero de la base del Banco de Datos de Derechos Humanos, aunque oficialmente arranca como en el 86-87, había ya información desde el 84, y realmente, claro, sindicalistas asesinados y todo eso los hubo desde la masacre de las bananeras, si no nos vamos antes, pasando por la masacre por Santa Bárbara, ¿sí? En fin, una serie de masacres, el asesinato de José Raquel Mercado, pues, en fin, por el M-19, pero es violencia contra el sindicalismo. Pero es a partir del 84 cuando comienza un ciclo de violencia con el paramilitarismo, etcétera, temas que hablaremos más adelante. Entonces, sindicalismo corresponde al sector organizado, vale la redundancia, en sindicatos de la fuerza de trabajo o del conjunto de los trabajadores. Entonces es una expresión organizativa del mundo del trabajo, como diría Hobsbawm, una feliz expresión, pero que en Colombia es muy reducida. Según los datos, por ejemplo, del informe ahora de la Comisión de la Verdad sobre el sindicalismo, que lo estuve mirando, y ahora caigo en cuenta que no traje mis anotaciones, me tocará elaborar algunos comentarios así por encima de memoria. La tasa de sindicalización en Colombia está en este momento en el 4.5%, llegó a estar en el 15-16%. Según dice la Comisión de la Verdad, es el porcentaje de sindicalización más bajo de todos los países de la OCDE, al club ese exclusivo al que Colombia se vinculó. Entonces, sindicalismo corresponde a la parte organizada en sindicatos del mundo del trabajo. Es una minoría, desafortunadamente, pero una minoría muy importante. Ahora, la sindicalización es diferenciada. Por ejemplo, en el mundo agrario es prácticamente inexistente. En cambio, en el sector oficial, y creo que aquí habemos algunos maestros, etcétera, es muy alto. El FECODE, sector salud, el sector público es bastante alto. Incluso en los sindicatos de electricidad, antes, ya ahora no tanto, era muy alta, del 50-60%. O sea, hay sindicatos que tienen una gran posibilidad de vinculación, pero realmente en otros, como en el mundo rural, en el mundo minero, por ejemplo, toda esta producción de carbón y todo eso, salvo Cerrejón y Ladrumo, no hay mucho. Entonces, bueno, breve respuesta sobre sindicalismo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y reitero mis mejores deseos por la larga vida de la Fundación Entre Líneas y la realización de muchos proyectos que tienen en mente. Bueno, ¿de qué tipo de violencia hablamos en este libro? Esa fue una discusión bastante larga, no solamente con PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que fue la agencia multilateral que convocó a todas estas ONGs de las que ya habló Mauricio, sino una discusión con PNUD, con los funcionarios de PNUD y con delegados del gobierno nacional que estaban también muy interesados en saber qué pasaba, sobre todo porque había mucha presión por la firma de los tratados de libre comercio por parte del gobierno, mientras que los sindicatos extranjeros estaban presionando mucho para saber cuál era la condición real de violencia contra el sindicalismo. En ese momento, en el año 2009, cuando se nos convoca, había una extensa idea, había permeado mucho, sobre todo el sindicalismo, alrededor de la peligrosidad
que revestía el hecho de ser sindicalista. Era el oficio más peligroso en Colombia, y Colombia se consideraba el país donde ser sindicalista era más peligroso que en cualquier otro país del mundo. Fíjense ustedes cómo ha ido variando la noción de cuál es el objetivo de la violencia. Si hoy en día hablamos de líderes sociales particularmente, y de defensores de derechos humanos, defensores del territorio, defensores del agua, defensores de las tierras, como objetivo fundamental de una violencia feroz, pero a finales de la primera década del siglo XXI eran los sindicalistas, estos personajes que tenían pintada una diana en su cuerpo y eran el blanco favorito de distintos agentes armados. La discusión que se dio fue alrededor de qué tipo de violencia íbamos a tratar, porque hay múltiples formas de violentar a los trabajadores y a los trabajadores sindicalizados. Por ejemplo, negarles el derecho a la sindicalización. Eso es una forma de violencia, ¿sí?, antisindical, pero no íbamos a trabajar fundamentalmente sobre ella. Se apuntó sobre todo a la violencia letal o que tendiese a la letalidad. Es decir, ayer hablábamos de eso, para quienes no estuvieron, ayer hablábamos de la construcción del enemigo. El sindicalista o los sindicalistas y las sindicalistas se consideraban un enemigo que debía ser eliminado, ¿sí? Y bajo esa misma consideración, entonces hay una gama de formas de violencia que se ejercieron y que fueron las que debimos estudiar las distintas organizaciones que estuvimos vinculadas a este proyecto. La primera de ellas, obviamente, el asesinato, ¿sí?, cuya idea fundamental es aniquilar de una, ¿sí?, a ese enemigo que se concibe y que en ese momento eran los sindicalistas. ¿Por qué los sindicalistas? Porque los sindicalistas en su lucha, que había ya expandido el horizonte, ya no solamente era una lucha por reivindicaciones propias de su mundo del trabajo, como mejoras de salarios, mejoras en las condiciones laborales, mejoras en las condiciones de salud, posibilidades de que sus hijos tengan acceso a las universidades, y una serie de reivindicaciones propias de los sindicalistas y de su ámbito familiar. Los sindicalistas habían ampliado su mirada y comenzaban desde hace tiempo atrás venían también haciendo una serie de reivindicaciones que tenían que ver con su entorno inmediato. Entonces ya no solamente eran los asuntos referidos a la fábrica o a la entidad a la que estuvieran adscritos como asalariados, sino también las condiciones de sus barrios, sus ciudades, la pregunta por el modelo de desarrollo que ayer nos llevó tanto tiempo pensarlo, las condiciones de dignidad o más bien de indignidad en las que vive una gran parte de la población. Entonces los sindicatos ya habían abierto su mirada y además tenían una capacidad, y siguen teniendo hoy en día una capacidad de convocatoria para la movilización como ningún otro sector social. Y una capacidad organizativa que viene de una larguísima experiencia y una larga tradición, tanto que colectivas feministas, por ejemplo en Bogotá, les han pedido a los sindicalistas, viejos, hombres casi todos, que les cuenten cómo es que se organiza una marcha, ¿sí?, y cómo es que se organiza la gente para poder salir a marchar. Bueno, entonces con esto quiero decir que el sindicato o los sindicatos se fueron convirtiendo en un punto, pues que para ciertos actores armados debía ser eliminado rápidamente. Por tanto, la violencia que se ejercía contra ellos en primer momento era asesinato, amenazas de asesinato, desapariciones forzadas, torturas, encarcelamientos, detenciones arbitrarias, atentados contra
sujetos, contra seres humanos o atentados contra sedes sindicales. Y creo que hasta ahí. Secuestro y tortura. La tortura ya la dije, y secuestro. Entonces eran esas las formas que acordamos entre todas las organizaciones mirar muy cuidadosamente. Entonces, como se dan cuenta, era violencia letal o que tendiese a la letalidad. Y una cosa que fuimos encontrando que nos llamó profundamente la atención era que sobre ciertos dirigentes se hicieron varios intentos de asesinato, ¿sí? Y si no se podía, se le perseguía a través de las ciudades, pues, donde iban intentando buscar refugio, y aún en el exterior encontramos casos de sindicalistas que fueron asesinados fuera del país, ¿sí? O sea, se les hacían atentados, se les hacían secuestros, se les desaparecía por días, en fin, se hacían una gran cantidad de cosas sobre ciertos sindicalistas hasta que venía el asesinato. Encontramos varios casos que son realmente impresionantes. Entonces, es esa violencia la que estamos estudiando aquí. Lo que no significa que no hagamos referencia en el texto a ese otro tipo de violencia que está vinculado a una cultura antisindical, ¿sí? No dejar que la gente tenga fuero sindical, restringir el fuero, expulsar a la gente de las fábricas o de las entidades por estar vinculado al sindicato, impedir la sindicalización, como ocurre con en muchas de las empresas multinacionales dedicadas al extractivismo, y muchas otras formas de violentar la vida laboral y los espacios laborales y los entornos laborales. Esas no fueron estudiadas en este caso. Bien, de manera simultánea, junto a esas dos categorías hay una cronología. Y como ustedes bien explican en el libro, y como muy bien lo decía Michel Desserteaux, la escritura de la historia, que parte de la separación o de la división entre pasado y presente, pues también implica dividir periodos, pero esos periodos no se escogen de manera aleatoria o arbitraria, sino que responden a una serie de sentidos y razones. Entonces me gustaría preguntarles por qué ustedes escogieron ese periodo histórico y de manera simultánea, cuáles fueron las tramas de sentidos y razones que también encontraron para que en todo el discurrir del libro siempre se hagan divisiones en 3 subperiodos. ¿Qué encontraron en esos 3 subperiodos y cuáles fueron como las razones fundamentales para poder discurrir la escritura entre ellos? Bueno, como dices tú, la referencia a Michel Desserteaux, pues él dice, sí, que toda cronología implica ya una interpretación, y eso es cierto. Les decía yo que, ¿por qué el origen en el 84? Por una dimensión práctica, en el sentido de que la información, la base de datos o las bases de datos sobre las que nos apoyamos, tenían información, pues básicamente desde ese momento, dispersa para el periodo anterior. Y el 2010 era porque, bueno, era la fecha de corte. Por supuesto, hoy 12 años después tendríamos que hacer un capítulo nuevo, pero los subperiodos, un poco como lo decíamos ayer también con relación al libro de Cuando la copa se rebosa, tratan de responder como a una lógica del mismo fenómeno, del mismo proceso, y pues para ponerlo muy escuetamente, que está en las gráficas y todo eso, pero hay un primer periodo que es muy corto, del 84 al 90 diríamos, que es un periodo en el que comienza a hacerse visible una violencia contra el sindicalismo, pero no es un fenómeno que dijéramos, bueno, masivos, bueno, sí, no es un fenómeno de unas magnitudes muy grandes. Ahí los porcentajes de violencia contra el sindicalismo son relativamente bajos. En cambio, la proporción de luchas es muy alta, porque en esos años, en los 80, bueno, el sindicalismo estaba muy activo. Acuérdense, la CUT se crea en el 86, antes venía ya procesos unitarios, el paro del 77, otro paro en el 81, ya no tan impactante, en el 85 ya más débil. Toda la agitación, sobre todo en Urabá, pero también en el Magdalena Medio, de cementeros, del abuso, en fin,
los famosos paros del nororiente, impulsados entre otras por una corriente sociopolítica llamada a luchar, en la época de la UP, y muchos de los sindicalistas, o algunos, bastantes de los sindicalistas, eran también políticos de la UP o simpatizaban, y sobre todo en el Magdalena Medio, en los pueblos, Puerto Nare, etcétera, pues el presidente del sindicato era a la vez concejal de la UP. Entonces esas cosas se van a cruzar y bueno, más tarde puede dar pauta a algún comentario. Entonces ese primer periodo tiene como unas connotaciones muy claras: altas luchas, baja violencia. El segundo periodo, pues claro, obviamente ahí va la constituyente y toda la cosa, es prácticamente los años 90, que es, a nuestro juicio, el periodo de más violencia contra el sindicalismo. Y es un periodo en el que entonces las luchas sindicales comienzan a disminuir. Y nuestra hipótesis va saliendo ahí ya. Nuestra hipótesis es que la violencia contra el sindicalismo, junto con factores, llamémoslos globales y nacionales, especialmente la apertura neoliberal y especialmente desde el gobierno Gaviria, van a debilitar al sindicalismo y le van a hacer disminuir su capacidad de lucha. La huelga, que era la principal forma de protesta obrera, tiende a disminuir. La presentación de pactos colectivos, de pliegos de petición, comienza a ser reemplazado por pactos colectivos que se hacen por fuera, digamos, de la negociación sindical. O sea, toda una construcción, nuevamente, lo decimos nosotros, lo encuentro otra vez en el informe de la Comisión de la Verdad, en el anexo sobre violencia contra el sindicalismo, que es algo que no fue al azar. Porque una de las grandes discusiones, especialmente del Estado, es que eso había ocurrido en líos de falda, como dijo por ahí algún ministro de defensa. Son líos de falda o problemas ahí de celos entre uno y otro, o gente, pues, asesinatos al azar. No. Es decir, no podemos hablar de que hay un plan y encontramos el documento, ¿sí?, el comando central de esta acción, pero evidentemente fue algo sistemático, en el que convergieron agentes del Estado, paramilitares, ciertos empresarios, bueno, diríamos que ciertos agentes del Estado, no todos, pues, pero bueno, algunos empresarios, algunas multinacionales, y de otro lado también la guerrilla, aunque en una proporción mucho menor. La guerrilla participa en esta violencia entre un 5 y 7%, no es, digamos, el factor más determinante, lo son los paramilitares. Claro que, lo vemos después, la información más precisa sobre el victimario, el responsable de la violencia, no es fácil de conseguir. Más de la mitad de los casos no, la gente teme denunciar al victimario porque teme que va a haber una retaliación. Bueno, y termino el último periodo, que coincide 2001, fin de los acuerdos, de los diálogos del Caguán, etcétera, subida de Álvaro Uribe y los dos gobiernos de Uribe. Es un periodo de hoy lo veríamos como una transición, en ese momento pues no lo estábamos viviendo la cosa todavía. Hay una disminución de los indicadores más letales de violencia, como el asesinato y las masacres, y un aumento de las amenazas y desplazamiento. O sea, hay una nueva forma de violencia, menos letal, pero tal vez más efectiva. De otra parte, como que la labor de silenciamiento o de pérdida de la autonomía de los sindicatos, cuando no de su desaparición física, se había hecho. Entonces lo que continúa el gobierno de Uribe es ese proceso de debilitamiento del sindicalismo, pero sin acudir, no digo yo personalmente, no quiero caer en ese error de decir que él fue el que mandó a hacer todas esas masacres, en fin, no tenemos certeza sobre eso, pero en ese gobierno ocurre, digamos, esta mutación, entre comillas, en los repertorios de violencia. Entonces se configuran tres periodos, y en ese último periodo el sindicalismo mantiene relativos bajos indicadores, y sobre todo eso que veíamos ayer, perdón pues para quienes estuvieron ayer, pero bueno, veíamos ayer, y es que hay otros actores como los pobladores urbanos sobre todo que comienzan a tener más visibilidad
los trabajadores independientes, no lo mencionamos ayer, es un sector que en la medida que el neoliberalismo está afectando el empleo formal, el sector de trabajadores independientes se hace más visible. Entonces es como un relevo en el protagonismo de las luchas sociales sin que el sindicalismo desaparezca, porque como dijo Marta, el sindicalismo todavía por fortuna existe y sigue siendo un gran convocante y en muchos casos un gran protagonista de las luchas sociales y de la democracia. Solo un datico chiquito, no quisiera recabar sobre lo ya dicho, y es que uno de los aportes que desde el equipo de movimientos sociales hicimos a la Comisión de la Verdad fue justamente actualizar los datos que están contenidos en este libro. O sea, actualizamos tanto la información, bueno, que seguimos registrándola sobre movilización social, y actualizamos datos sobre violencia contra el sindicalismo, porque a partir de este trabajo el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP comienza a fijarse mucho más en la categoría sindicalista, que estaba muy perdida, porque no era, cuando se crea el Banco de Datos, su idea no era trabajar sobre esa peculiaridad de los actores. Interesaban otro tipo de características de los actores sociales para el trabajo que ellos hacían. Entonces comienza a registrarse con mayor cuidado esto de son sindicalistas, de qué sindicato, porque la pesquisa fue dura. En los datos anteriores del año 84 al año 2010 fue dura la consecución de esa identidad como trabajadoras sindicalizado en la información que había en los bancos de derechos humanos. Fue difícil. Yo quisiera hacer una pregunta alrededor de algo que aparece como una especie de marco interpretativo y está relacionado con el concepto de relaciones laborales. Entonces en el libro, aunque digamos no es el objeto esencial, pero me parece muy importante tenerlo en cuenta, se habla de las modificaciones que han sufrido las relaciones laborales, en particular en este periodo, pero inclusive se va un poco antes. Entonces se señala que más o menos desde los años 10 a los 30 del siglo XX se habla de unas relaciones laborales más bien de orden primitivo, que no lo voy a entrar a detallar. Y entre los 40 y los 80 hay una transformación en el modelo de producción que intenta como la industrialización, la sustitución de importaciones, etc. Y hay una suerte de modernización de las relaciones laborales. Y el siguiente ya es el que podemos llamar como periodo neoliberal. Me gustaría que nos explicaran un poco de ese asunto para entender la violencia y otro asunto que se nos ha pasado un poquito, pero que estoy seguro que vamos hacia allá, el de la relación que hay entre violencia y lucha social o protesta social por parte de los trabajadores sindicalizados. Bueno, sí, me toca, porque esa fue una de las partes de que contribuimos. Pues hay que reconocer que eso me llegó por el compañero Juan Carlos Celis, que creo que está anunciado ahí lo vamos anticipando, para el 2 de septiembre. Él hizo un trabajo sobre el sindicalismo bancario, etcétera. Pues somos conocidos de hace rato, estamos en una corporación que se llama La María Cano, para la historia de los movimientos sociales y las izquierdas. Bueno, y él de alguna manera iluminó eso. Bueno, hay otros teóricos, entre otras el famoso John Womack, digo yo famoso porque él hizo una biografía excelente de Zapata y luego se metió mucho a estudiar el mundo del trabajo, y otros que plantean eso, relaciones laborales como en términos convencionales son las relaciones sociales de las que hablaba Marx, pero en este caso son las relaciones que se establecen en el mundo del trabajo entre el trabajador y el patrón, que puede ser o público, estatal o privado. Y que eso, dijéramos, explica no causalmente la violencia, pero sí como el ambiente en el que se va a desarrollar un cierto tipo de violencia en Colombia. Entonces, como tú lo decías,
hay unas relaciones que, bueno, el término primitivo, por supuesto, pues discutible, tal vez preferiría llamarlas casi de tipo precapitalista, o en términos muy técnicos por ahí, en términos del capital, es las formas de explotación de la plusvalía por la vía absoluta. O sea, son relaciones salvajes, bárbaras, en las que largas jornadas de trabajo, casi no hay tiempo de descanso, extenuantes, mal ambiente, pues digamos, de términos de seguridad y salubridad, baja el salario, a veces abrupta, o sea, una voracidad pues originaria, primitiva, que ocurrió cuando el movimiento obrero estaba en ciernes, ¿sí? Precisamente el movimiento obrero va a entrar a presionar, y claro, va a haber una burguesía un poquito más sensata que va a decir, hombre, en vez de seguir generando todo este conflicto, podemos concederles unas cosas y vamos a evitar tanto conflicto. Y es un poco la idea que Gramsci en algún momento tomó del señor Ford, de las fábricas de Henry Ford, que el tipo, pues, burgués, si se quiere más inteligente, dijo, pues vamos a dejar que los sindicatos existan, vamos incluso a incentivarlos con buenos salarios, y en fin, y eso los motiva mucho más a la participación y todo. Entonces es una modernización de las relaciones laborales que tiene que ver mucho con ese capitalismo del estado de bienestar, toda esa fase del capitalismo entre la Gran Depresión del 30 y digamos los años 70, 80, con el triunfo ya de la Margaret Thatcher y de Reagan, antes Pinochet, o sea, con el triunfo del neoliberalismo, etcétera, o el avance del neoliberalismo. Entonces eso es el que, pues, Gramsci lo llamó relaciones fordistas, pero tú muy hábilmente evitaste el término para no enredarlo mucho, pero para no complicar la cosa, son relaciones más modernas, laborales, como les digo, que permiten la existencia del sindicato, que permiten incluso unos salarios dignos, empleo más estable, en fin, un poco la idea de la empresa moderna del señor Ford, y por eso un poco el Fordismo. Y a partir del triunfo del neoliberalismo entraríamos en una tercera fase de relaciones laborales, que es la desregulación del mundo del trabajo otra vez, bueno, las privatizaciones, el ataque al empleo estable, al sindicalismo, de lo que ya hablaba Marta, etcétera, que es lo que se llama un poco el postfordismo o las relaciones en la fase neoliberal, que curiosamente en algunos aspectos nos hacen pensar en las fases primitivas, porque otra vez se vuelve a, por ejemplo, largas jornadas de trabajo. Ayer lo mencionábamos muy rápidamente, con la extensión, digamos, el no pago de horas extras hasta las 9 de la noche, de alguna manera se extendió el trabajo, la jornada de trabajo. Bueno, ahora hay una propuesta de nueva reforma laboral, volviendo creo que a las 5 o a las 6 de la tarde. En fin, son todas esas formas que hacen pensar que en algunos sentidos se está volviendo a las fases primitivas o salvajes del capitalismo, no en sentido total. Eso es como el contexto en el que se disputan relaciones laborales que son conflictivas en todas partes del mundo. En Colombia la particularidad es que esa disputa está acompañada de una violencia letal. Ahora, la otra parte sí, violencia y luchas, si quieren formularla o no sé, para... Sí, era que eso lo revela el libro desde el principio. La tesis que va a tener el libro es, o lo que va a indagar el libro más bien, es la relación entre lucha de los sindicalistas, de los trabajadores, y violencia. Entonces quisiera preguntar por ese asunto, ¿cómo se ve en este periodo estudiado esa relación? No sé, ¿hay una relación directamente proporcional o contraria? O en fin, ¿cómo aparecen las distintas formas de interactuar de esas dos variables? Pero uno no podría decir que hay una relación causa-efecto. Sí, es una cosa que tendríamos que tener en cuenta. Existe una relación entre
un aumento de la movilización social encabezada por el sindicalismo y la violencia que se ejerce contra ellos. Por razones que estaba diciendo anteriormente, y es la ampliación de la mirada y de las demandas de los sindicalistas a otros ámbitos externos al mundo laboral y a las relaciones estrictamente laborales, ¿sí? Con esa ampliación de la mirada comienza a temerse que los sindicatos tengan la posibilidad, y viene el fantasma del enemigo interno, ¿sí?, tengan la posibilidad de, ahora sí, ser el sujeto histórico capaz de encabezar la revolución. Para muchos eso fue el sindicalismo, esa era la vieja idea marxista, ¿sí? Son los trabajadores los que van a encabezar esa revolución social. Y cuando el sindicalismo comienza a tener mayores miradas, mayores demandas, pues el miedo de unos cuantos sujetos que detentan el poder en este país fue justamente pensar, y ahora nos van a armar la revolución, ¿sí? El paro del 77 muestra un poco eso, el profundo miedo, ¿sí?, del gobierno de López a esa unidad que se va dando en torno a la idea del paro cívico, lo que ocurre en el paro cívico y la violencia con la que es reprimido el paro a partir de las 5 de la tarde, cuando la gente salió a las calles y a las ventanas y a las carreteras a decir: el paro sí triunfó, el paro sí triunfó, y se oía pues a lo largo de las calles y de las carreteras: el paro sí triunfó, y se iba subiendo. Por supuesto, eso sonaba en las ventanas del Palacio de Nariño como: se nos vinieron ya y ya nos van a armar la revolución, ¿sí? Yo creo que a partir del paro del 77, el miedo que se va incrustando en las élites colombianas, en el empresariado colombiano, respecto a la capacidad que pueda tener los obreros organizados, sindicalizados, es enorme, ¿sí? Y uno va viendo cómo el paro del 81 fue un paro que el Exicraso lo denominó una revista que se llamaba Opción en ese momento. El Exicraso fue un éxito por un lado, pero fue un fracaso por el otro, ¿sí? ¿Por qué fue un fracaso? Porque antes de que se diera, y fíjense lo que ocurrió 2 días antes de empezar el 28 de abril, el paro del 28 de abril, antes de que se diera el paro del 81, ¿sí?, el día anterior se encarcelaron cantidades de sindicalistas. El día anterior, ¿sí?, el miedo era tal que había que evitar las cabezas que estaban llamando a el paro. Entonces, se reprime muy fuertemente. El caso del 28A, recuerden ustedes que no solamente, que se atentó fundamentalmente contra medios de comunicación alternativos, pero hay un miedo tal con unos sujetos que hay que evitar que estén presentes en el momento mismo del evento. Entonces, hay un miedo muy grande por la capacidad de convocatoria que tiene el sindicalismo. Repito, sigue teniendo capacidad de convocatoria, ¿sí?, el sindicalismo, aunque haya bajado su participación en las luchas sociales en conjunto. Y creo que hay entonces una idea de que hay que frenar a como de lugar la acción reivindicativa, ¿sí?, de parte del sindicalismo. Eso lo observa uno en lugares como Urabá. Urabá fue uno de los sectores de las zonas del territorio nacional donde hubo mayor violencia contra el sindicalismo alrededor de la producción de banano, por esa capacidad enorme que tuvo el sindicalismo vinculado a la producción de banano, de movilizar a la población en su conjunto y de participar, de tener participación política, como lo señalaba Mauricio, ¿no? O sea, era dirigente sindical y a la vez era dirigente político. El Magdalena Medio tiene las mismas características, ¿sí? El sur de Bolívar, y hay otras regiones del país donde uno va viendo cómo esa combinación entre
ser sindicalista y además tener participación política se convirtió en un signo letal. Era letal tener esas dos condiciones. No gratuitamente, por ejemplo, buena parte de los muertos puestos por la UP tenían que ver no solamente con ser dirigentes políticos, sino a la vez dirigentes sindicales, tanto de sindicatos agrarios como de sindicatos de empresa o de industria. Y eso es muy curioso, eso habría que echarle una mirada, y eso lo estuvimos mirando aquí con este texto, pero seguir explorando justamente eso, de esa relación de, digamos, la doble militancia política y sindical que hizo que también los sindicalistas fueran un blanco preferido para grupos armados legales e ilegales. Entonces, esa gran participación de los trabajadores en la movilización social y su capacidad de convocatoria a otros sectores sociales, pues los puso en la mira, ¿sí? Y en muchos lugares se aniquilaron totalmente los sindicatos, en sectores como el palmero, ¿sí?, el cementero, industrias de alimentos y bebidas, y particularmente vinculados a ciertas multinacionales, Nestlé y Coca-Cola, por ejemplo. No hubo aniquilamiento, pero sí hubo persecución, y sigue habiendo persecución hoy en día en torno a trabajadores sindicalizados que estén vinculados con extractivismo hidrocarburífero y metalúrgico. Mineroenergéticos, sí, el sector mineroenergético. En este momento, buena parte de las cabezas de los sindicatos de esas empresas están condenados al destierro, porque o se van o los matamos, ¿sí? Entonces, a mayor actividad sindical también vino una mayor violencia letal. Pero como lo decía Mauricio, la tarea se hizo en los años 90, así es de que iniciando el siglo XXI bastaba simplemente con mandarle un pequeño mensaje, ¿sí?, para que la actividad sindical disminuyera. Ya no se envían las ofrendas florales que se les llevan a los muertos el día de su entierro, que era lo que se enviaba. Ni los sufragios, ya se dejó esa práctica que era absolutamente aterradora, pero ahora basta un papelito, ¿sí?, un mensajito firmado por eso que se denominan águilas negras, que puede ser cualquier cosa, puede ser el vecino, como puede ser un grupo armado paramilitar, como puede ser un grupo armado no tan paramilitar, ¿sí? Entonces ya basta, porque ya la tarea se hizo, la intimidación, el asesinato ya se hizo, se hicieron las masacres, y ahora lo que viene es la intimidación. No lo hagan. Ahora, una cosita ahí que faltó que Marta lo dijera, y es el debilitamiento del sindicalismo, como dijo ella, implicó la aniquilación de unos ciertos sindicatos. Cuando decimos el cementero, sobre todo nos referimos al cementerio, me traicionó el subteniente, el sector cementero del Magdalena Medio, pues por ejemplo Argos, todo el sistema, hay otros sindicatos en otras partes, pero en el Magdalena Medio fue prácticamente arrasado, lo mismo los palmeros. Pero hay un caso interesante, que es los bananeros, sobre todo de Urabá. Ahí lo que hubo fue una transformación del sindicato hacia un sindicato más proclive o más cercano a la empresa, incluso a sectores del Estado y hasta paramilitares, por esa pugna que se vivió en el Urabá antioqueño, sobre todo entre las FARC y una disidencia del EPL contra los desmovilizados del EPL, que se llamaban los Esperanzados, que conformaron los comandos populares. Allí hubo masacres, pues, que todavía se recuerdan con mucho dolor, en donde un barrio que había sido fundado por
militantes del EPL, pues fue masacrado por la FARC. Ya pidieron, pues hubo un reconocimiento de culpa de las FARC, y ya en su momento también el EPL lo había hecho. Entonces ese sindicato no desapareció, incluso se volvió más fuerte en el sentido de que estableció, por ejemplo, lazos internacionales con sindicatos bananeros en Ecuador, en Centroamérica. Estableció unos lazos fuertes con las comunidades, que es una idea que siempre tenía también el sindicalismo, y que lo había hecho, por ejemplo, los trabajadores cementeros y la USO en algún momento, buscar parques para las escuelas, cooperativas, o sea, salir de ese mundo como de la fábrica o de la empresa y volcarse hacia la comunidad. Eso hace Sintra Inagro. Entonces es un sindicato muy curioso. Algunos dicen que es paramilitar, digamos, no tenemos elementos para afirmar eso, pero sí hay unas relaciones no muy santas. Algunos de ellos participaron en un homenaje a Rito Alejo del Río hace unos años. Entonces, bueno, Blanco de Gallina lo pone, pero al mismo tiempo, y el dirigente de ellos fue vicepresidente de la CUT durante un tiempo. Entonces, cuando había junta de la CUT, ahí el chisme, y llegaba él, entonces cambiaban la agenda porque les daba miedo. Pero con el tiempo, en fin, es un... Yo, digamos, no quisiera que la cosa se fuera un poco por el lado folclórico, sin paraco, no, sino que es un modelo de debilitamiento de la autonomía sindical. Entonces, para nosotros es también una forma de debilitamiento del mundo del trabajo. Por ese mismo sentido, profe, y a propósito de elementos que ustedes ya han comentado y que la lectura también reafirma de manera reiterada, es que una de las modalidades más usadas por los sindicalistas era precisamente la huelga. Y aunque la huelga no es una expresión de rebeldía primitiva ni violencia, como arguían algunos sectores para poder finalmente hacerla sucumbir, uno empieza a darse cuenta también que ese tipo de nociones repercuten de manera muy letal y muy lesiva en estos actores, sobre todo porque se extendió una idea muy generalizada de que la huelga era una forma también de subversión. Y entonces, por ejemplo, ahí afloraba el comentario de un paramilitar, Carlos Castaño, que decía que él no entendía muy bien esa distinción a veces entre, por ejemplo, el sindicalista que hacía huelga y pues el subversivo, y por eso también los atacaban de manera indiscriminada. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿por qué se ha arraigado tanto esa idea tan ligera de que la huelga de alguna manera hace parte de la subversión, y cómo esa ligereza y carencia como de claridad en esos aspectos hizo que el sindicalismo también empezara a sucumbir de manera muy violenta a partir de esos ejercicios o modalidades que tomaba para hacerse visible y para exigir sus derechos? La huelga es subversiva. Claro que es subversiva. ¿Qué es lo que subvierte la huelga? Cesan las labores quienes producen capital. Subvierte un orden, ¿sí? Entonces, obviamente, el hacer huelga, sobre todo en los sectores productivos, neurálgicos, ¿sí?, pues tiene unas implicaciones para el capital muy complicadas. Parar la USO, parar Ecopetrol, ¿sí?, eso tuvo unas implicaciones enormes, tanto que buena parte de los sindicalistas que encabezaron la última huelga, antes de que fuese dividida y privatizada una parte de Ecopetrol, fueron encarcelados. 2004. Estuvieron encarcelados durante mucho tiempo los dirigentes sindicales de Ecopetrol, y se les acusaba de ser subversivos. ¡Claro! Se subvierte el orden, ¿sí?, impuesto, y es hay que producir por día tantos barriles de petróleo, ¿sí?, hay que enviarlos a la refinería de Cartagena, hay que hacer bla 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 bla. Y si alguien dice, pues hoy no trabajo, y no trabajo porque las condiciones en las que estoy trabajando son absolutamente inhumanas, no tengo buenos salarios, no tengo seguridad social, no me han pagado hace 3 meses, no trabajo, voy a hacer huelga. Eso obviamente
genera muchísimos problemas para los capitalistas y particularmente, insisto, en esos sectores que son neurálgicos. Si paran los maestros, fíjense que cuando paran los maestros, se acusa a los maestros de que los niños están perdiendo clase y están dejando de aprender, y entonces por eso sacan las notas que sacan en las pruebas saber, etcétera, etcétera. Pero ahí no hay tanta presión para que los maestros vuelvan a la clase. Ahí no hay tanta presión. Hay más presión, por ejemplo, cuando los médicos dejan de atender y solo atienden urgencias. Pero hay sectores en los cuales la huelga es absolutamente subversiva. Y yo creo que eso ha hecho carrera, eso lo han entendido, y ahora se utiliza la palabra subversión no para hablar de la transformación radical de alguna cosa, sino para hablar de un atentado contra mi vida, ¿sí? Yo utilizo la palabra subversión y hablo de subversivo para aquel de quien yo siento puedo tener una acción violenta en mi campo, ¿sí? Pero si uno busca cuál es el sentido de subversión, no es precisamente esa que se evita, ¿sí? Bueno, pues es cierto lo que dice Marta, la huelga pues tiene un carácter subversivo, pues en sentido literal, pero como lo entiende pues el Estado, los sectores patronales, lo ve como un germen de revolución. Es posible que sea un germen de revolución. Así pensábamos muchos izquierdistas que con la huelga era el inicio pues de la revolución. Lo que pasa es que una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo dejan. Es decir, la gente que va a la huelga no necesariamente pues tienen un pensamiento revolucionario, no quieren destruir ya, pues cambiar el Estado ni nada, sino bueno, están con hambre, el salario está malo, en fin, no todo trabajador que participa en una huelga es subversivo, ni siquiera en el sentido de que sea consciente de que se va a hacer esa transformación. Y hay una manipulación, sí, del término subversión, como lo decíamos ayer, y pues no sobra repetirlo, hay el uso de una serie de estigmas a lo largo de la historia para encarnar al enemigo interno, ese enemigo externo que se infiltra en una nación para destruirla. Entonces decíamos ayer, por ejemplo, que cuando uno mira la prensa por allá de finales del siglo XIX y XX, se hablaba del anarquista como pues, en fin, y era la época de los atentados anarquistas y cosas de estas. Luego decía yo bolchevique, eso se veían bolcheviques por todas partes, ¿no es cierto? Comunista, bueno, luego a ser guerrillero, luego terrorista, castrochavista, ahora vándalo, en fin, son distintas formas como se va estigmatizando a la población civil, que curiosamente hoy, leyendo el informe de la Comisión de la Verdad, digamos el anexo, uno de los anexos que se llama precisamente la violencia contra el sindicalismo, citan un manual de contrainsurgencia por allá de los años 60, gringo, en el que más o menos dice que hay una subversión civil, o incluso creo que utilizan la expresión de una insurgencia civil, o sea, hay insurgentes armados e insurgentes civiles. Entonces, y con lo que se llamaba un poco la teoría, supuestamente también muy maoísta, de que la revolución necesita como un pez agua para desarrollarse. Bueno, Mao lo decía un poco más bien que la chispa que incendiaba la pradera. La idea era cortar esa conexión entre el pez y el agua, quitar el agua para que el pez se muriera. Entonces va surgiendo la idea de que la insurgencia, quitémosle el término subversión por ahora para que no nos confundamos, la insurgencia tiene un lado civil y un lado armado. Claro, la izquierda dio papaya con la combinación de las formas de lucha, eso hay que decirlo, cosa que no solamente fue el Partido Comunista, al principio fue el Partido Comunista, por ahí en los años 60,
pero después toda la izquierda, aún los maoístas que eran recríticos del Partido Comunista, que en esa época lo llamábamos mamertos, pero ahora ya mamertos somos todos los que pensamos cualquier cosa, pero bueno, los trotskistas, en fin, había la idea de pues que había que desarrollar, digamos, unas relaciones con la gente, y por esa idea de tener, digamos, como un frente legal, un frente amplio, a luchar de alguna forma, pues no era solamente la expresión del ELN, pues porque había otras fuerzas, pero pues allí estaba muy metido el ELN. El Frente Popular pues fue la expresión del EPL en ese momento. Bueno, la de M19 ese sí fue muy claro. La UP, por supuesto, creada por las FARC, y después las FARC lo soltó, y ahí terminó esta cosa de la masacre tremenda. Entonces, bueno, el tema es que la huelga se vuelve en ese estigma como un instrumento de ese enemigo interno que quiere. Termino con eso. El manual decía que la sociedad, no decía civil, sino la población civil insurgente, lo que buscaba era minar la credibilidad y la moral de las instituciones estatales, especialmente de las Fuerzas Armadas, y que por eso había que destruir pues a ese enemigo interno. O sea, y ahí va a caer, por ejemplo, después los defensores de derechos humanos, que la gran crítica es: ustedes están atacando a la fuerza pública desde Tumbay en adelante, están minando la moral de la tropa, entonces ustedes nos están haciendo un daño casi tan tremendo como el guerrillero que nos está disparando. Entonces, a usted es un enemigo también, ¿ve? Ahí entonces, en esa lógica de Guerra Fría, se produce en particular la violencia contra el sindicalismo, pero no son los únicos afectados, por supuesto. Pues aquí hoy nos convoca este tema, pero también están los indígenas, están los campesinos, sobre todo, estudiantes, claro, profesores, ¿sí? En fin, mujeres. En relación con ese asunto de la huelga, sucede algo que quizás sea paradójico, y es que la huelga es una forma de lucha reglamentada, digamos, tiene reconocimiento legal. No sé, por ejemplo, todos habremos escuchado lo de la reciente huelga de Avianca, que fue declarada ilegal, etc. Y eso me lleva a una pregunta que la abordábamos ayer en general, pero que sería bueno abordarla en relación con el sindicalismo, y es el lugar del Estado. Entonces ya hemos hablado del Estado como, pues es curioso, ¿no? Un Estado que al mismo tiempo reglamenta un derecho como la huelga, restringiéndola o ampliándola según el desarrollo de la historia, y al mismo tiempo un Estado que le da lugar a esos discursos que consideran que la huelga es, digamos, una forma de lucha del enemigo interno. Entonces quisiera preguntarles por eso, por esa ambigüedad del Estado, y el texto trae varias menciones. Por ejemplo, Uribe decía: los extranjeros se preocupan mucho por los derechos humanos de unos supuestos sindicalistas que en realidad son insurgentes. También recuerdo cuando la copa se rebosa, un informe que creo que es de Carlos Vicente Derru, que me llamó mucho la atención. Es alguien de apellido Derru, es hermano de Pacho, que también él señalaba, decía: sí, están matando a esta gente, pero no es estrictamente por su condición de sindicalista, sino por otras razones. Pero también recuerdo que, y quizá para la época de producción de este libro, muchos sindicalistas, por ejemplo, consideraban la posibilidad de que el vicepresidente en ese entonces, Angelino Garzón, como que era una instancia de acercamiento y de diálogo. Entonces quizá muy ingenuamente también, pero quisiera preguntar por eso, con la ambigüedad de la posición del Estado, o la complejidad más bien de la posición del Estado ante las luchas sindicales. Cito nuevamente el informe de la comisión, la tengo fresquita. No está muy claro en el libro, pero creo que hay elementos para señalar que el Estado tendría como 3 tipos de responsabilidad en la violencia contra los sindicalistas. No sé en qué orden, pues debería comenzar tal vez por la más fuerte, y es la participación de agentes del Estado en la violencia directa contra los sindicalistas. Según nosotros aquí no lo cuantificamos mucho, la Comisión de la Verdad logra cuantificarlo un poco: policía, la más, cerquita ejército, y luego viene pues DAS, Armada, DAS,
y creo que la FARC sí, pues claro, tuvo participación en ese bombardeo en Santo Domingo y todo, pero no es un indicador muy alto. Y ahí, bueno, está el F2, B2, G2, todos esos doces y comandos, todas esas cosas que se van creando. El SMAT no lo cuantifican allí, ese sería otro tema que podemos hablarlo más adelante. Bueno, entonces hay primero una responsabilidad directa que ya introduce no solamente ambigüedad, sino que impacta, que sea el Estado. En las estadísticas, tanto nuestras, ahí sí están, como de mucha gente, la Escuela Nacional Sindical, hay que decir que viene acuñando pues mucha información sobre eso. Las agentes del Estado son los segundos violadores de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en los casos conocidos, porque el gran porcentaje, un 60% de la gente no dice explícitamente cuál fue el victimario, por temor a retaliación o porque no se conoció o cosas de esas. De los conocidos, diríamos que un 40 y pico, 50, 60% son paramilitares, un 30 y pico % son agentes del Estado, la guerrilla vendría con un 11, 10%, y bueno, en fin, por ahí se puede hablar otras categorías de sicario, cosas de esto. Entonces, primera cosa, responsabilidad directa. Segundo, responsabilidad indirecta en permitir y alimentar el paramilitarismo, que está muy relacionado con lo anterior, pero que es otra dimensión. El Estado no solamente no cumple su función, debía haber comenzado por esa, que era proteger los derechos y la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, sino que primero algunos de sus miembros matan a sindicalistas. Segundo, cuando no ven la posibilidad de hacerlo eso directamente, se alían, propician, forman, fomentan grupos paramilitares y no los persiguen. Es decir, esto daría para todo un tema impresionante de conversación, porque la permisividad, cuando no la responsabilidad directa de agentes del Estado en la formación de grupos paramilitares a través de las Convivir, pero también por otros medios, es impresionante. Eso está súper documentado. Los mismos paras lo han confesado tanto en Justicia y Paz como ahora en testimonios a la JEP y a la misma Comisión de la Verdad. Algunos militares lo han confesado, pero como ustedes saben, sobre todo a la Comisión de la Verdad, pues por eso de volverle trizas el acuerdo, se limitó el acceso o cierta obligatoriedad que tenía en el primer acuerdo de La Habana, de que militares participaran en la JEP y en la Comisión de la Verdad. Ahora es una participación muy limitada. La tercera dimensión de responsabilidad del Estado está precisamente en que no preserva la vida de los ciudadanos, y en este caso de los sindicalistas y las sindicalistas, ¿sí? Ahí hay toda una gama de incapacidad del Estado de preservar esa vida, de capturar y judicializar a los responsables de esa violencia. Y ahí sale el factor impunidad, que es impresionante, está por encima del 95% de impunidad, es uno de los países con mayor impunidad, lo cual hace que los fenómenos de violencia se desborden, porque pues a mí no me van a juzgar, yo hago lo que se me dé la gana. Y bueno, se me ocurre una cuarta, pues que sería todo el elemento cultural, es decir, un Estado que es incapaz de fomentar una cultura de respeto a la vida, ¿sí? Y de preservación de los valores y de la dignidad. Eso, digamos, ojalá comience a cambiar. Yo quisiera señalar sobre la relación del Estado con la huelga y con los huelguistas particularmente, una cosa que ha resultado muy curiosa precisamente en el seguimiento de estas luchas, de las luchas sociales. El Estado promulga normas y viola esas mismas normas. Y lo podemos afirmar categóricamente porque cuando uno mira las protestas por retención salarial y uno mira quién es el adversario en esas luchas, son entidades estatales. La mayor cantidad de retenciones
salariales las hacen entidades del Estado. Entonces dice uno, perdón, ¿cómo es esto que no estoy entendiendo? Eso llama profundamente la atención. Es decir, si hace la norma, ¿por qué la viola? Es el primero que la viola. Sabe que el día 30 hay que tener ya pagado a todo el personal, el 30 de cada mes. No, pasa el 30 del primer mes, del segundo, del tercero, y uno encuentra gente trabajando en los hospitales que lleva un año sin paga. Y dice uno, ¿cómo sobreviven? Perdón. Maestros que llevan 3, 4 meses sin paga, además enviados a los extremos del departamento o de la nación, ¿sí? Sin nadie que les atienda. Y entonces dice uno, ¿pero cómo es esto? ¿Sí? Ahí hay una relación que es totalmente absurda. Segundo tema que resulta absurdo en la relación del Estado con los huelguistas y con la huelga, es que en muchas ocasiones los agentes estatales no intervienen en un conflicto en entidades privadas, particularmente cuando estas son extranjeras, ¿sí? Tienen casa matriz en otro lugar, porque dicen que eso es un conflicto entre privados. Entonces él no tiene por qué intervenir allí. Entonces que miren a ver cómo se las arregla. La existencia de las CTA, de las cooperativas de trabajo asociadas, que tiene la osadía de decirle a la gente que se emplea a través de ellos que son colaboradores, porque ahora el término se volvió colaborador, ¿no? Ya lo oímos todos los días, ¿no? Los colaboradores de esta empresa, y uno dice, yo no estoy colaborando, yo soy un trabajador de esta empresa, a mí me pagan por lo que yo hago, yo no le colaboro, yo trabajo, ¿sí? Es que el término colaborar se usa ahora para todo, ¿no? Colabóreme, pues. ¿Se quieren quitar de ahí? Por favor, me colaboran quitándose. Yo no hago eso cuando estoy trabajando, estoy cumpliendo una serie de funciones por las cuales a mí me hicieron un contrato laboral, ¿no? Entonces me parece tenaz que el Estado diga, yo no intervengo ahí porque eso es un contrato entre privados. Perdón. Entonces, ¿quién regula las relaciones laborales? ¿Quién defiende a los trabajadores? ¿Acaso no hay un código sustantivo del trabajo? ¿Sí? Entonces eso llama profundamente la atención. Quisiera preguntarles también, profes, por cuál fue y cuál ha sido también el influjo de la Central Unitaria de Trabajo y cómo la confluencia de sindicatos confederados o independientes empieza a desatar un tipo de temor entre las élites. ¿Cuál fue como esa sustancia vital para que las élites se vieran asustadas cuando empieza a hablarse de una aparente cohesión de sindicatos? Bueno, a ver, la CUT surgió en el 86. Podríamos trazar muchos antecedentes, pero bueno, la historia no la vamos a hacer tan larga. Durante mucho tiempo Colombia tuvo una gran central que fue la CTC, aprobada pues en el gobierno liberal. Luego, curiosamente, una ley que supuestamente fue progresista, que fue una especie de premio que López Pumarejo les dio a los sindicalistas por apoyarlo en un intento de golpe de Estado que se dio en Consacá, Nariño, en el año 44, 45, bueno, 44, entonces López sacó unos decretos que después los volvió la ley sexta de 1945, en la que otorgaba el fuero sindical, una serie de cosas, y ponía de talanquera la prohibición al paralelismo sindical. O sea, no podían existir dos sindicatos en una empresa, no podían existir dos federaciones en un departamento, no podían existir dos confederaciones en el país. Eso fue una gran concesión, digamos, de la República Liberal final. Los conservadores se subieron con Mariano Ospina y, si bien hicieron otras cositas, el salario mínimo, por ejemplo, hay que decir que eso surgió con los conservadores, el seguro social, un poco de cosas interesantes. En ese punto desmontaron en la práctica y luego legalmente el paralelismo sindical. Entonces, bueno, crearon la UTC.
la Unión de Trabajadores de Colombia, muy influida por los jesuitas, etc. Bueno, en los años 60, con la cuestión anticomunista, el gobierno de Alberto Lleras Camargo dividió prácticamente a la CTC, sacó a los sindicatos comunistas que conformaron una central que se llamó CSTC, Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia. Y a su vez la UTC tuvo una división entre unos cristianos un poquito más radicales, medio influidos por Camilo, etcétera, que formaron la CGT original, que todavía existe, hoy un poquito más conservatizada, pero en fin, la Confederación General del Trabajo. Entonces teníamos 4 grandes centrales, más un sindicalismo independiente, que era el que tú mencionabas, muchos sindicatos que salieron de las centrales tradicionales o tampoco se metieron con la central del Partido Comunista o de los cristianos, y que conformaron el mundo del sindicalismo independiente, que en algún momento era el mayoritario y el más radical. Allí estaba FECODE, allí estaba la USO, estuvo mucho tiempo la gente de Sintrainagro, los bananeros, en fin, muchos sindicatos, federaciones que fueron expulsadas. Bueno, se fue gestando el paro cívico, lo que mencionaba Marta, el otro paro del 81, se creó el Comité Nacional de Sindical, Consejo Nacional Sindical, sí, que era un poco como un intento unitario. Bueno, y finalmente en el 86 surge la CUT. La CUT surge de esa alianza entre sindicatos independientes, algunos se llamaban independientes y revolucionarios, o sea, ahí había cierta influencia del maoísmo, cierta influencia del trotskismo, del camilismo, del guevarismo, como se quiera llamar, o sea, los sectores más radicales, y otros simplemente porque habían salido expulsados de las centrales o porque habían tenido problemas. Eso tuvo que ver también con un problema de corrupción dentro del sindicalismo tradicional. Dentro de la UTC comenzaron a descubrirse una serie de negociados y de problemas, y algunos sindicatos, entre otras, por ejemplo, el de Santander, Ultrasan, salió con Isaías Tristancho, quien hay que reconocer, pues, un líder sindical, creo que todavía vive, ya debe estar muy viejito, y otros simpatizaban en ese momento con el M19, pero comienzan desde las centrales tradicionales y del sindicalismo independiente, a acercarse y crean la CUT. Tienes toda la razón. Eso produjo ese síndrome que decía Marta hace un rato con relación a la huelga en general, un poco como el fantasma que se despierta. Entonces, ese fantasma, ahora organizado mucho más articuladamente, es un peligro, es un riesgo para sectores empresariales retardatarios. Yo insistiría que no todo empresario pues es ultramontano y pues así de una voracidad, pero bueno, tiende a haber un gran factor incluso dentro de las empresas internacionales, que es bien curioso. Pues allá en Estados Unidos respetan las leyes, pero aquí vienen a las colonias y hacen y deshacen, ¿no es cierto? Allá se someten a la ley, aquí se alían con los paramilitares y hacen de todo eso. A no ser que allá los vuelva a coger a un juez, como les ha tocado a la Drummond y a la chiquita Brandt reconocer que participaron en la violencia contra el sindicalismo. Entonces ese factor influyó, sin duda. Ahora, un último dato también recentico del informe de la comisión es que en este momento la CGT es mayoritaria, tiene más o menos unos 600.000 afiliados. ¿Por qué? Porque la CGT y la CUT tiene como unos 500.000, entre ellos la FECODE, que es, digamos, la FECODE es más poderosa que la CUT, tiene más plata, tiene más recursos. La CUT es, pues, FECODE es el sindicato poderoso ahí. La CGT lo que hizo fue, pues muy inteligentemente, pero algunos lo cuestionan, comenzar a afiliar trabajadores independientes, que eso yo creo que era una necesidad. Les decía ayer, porque seguir pensando en que el sindicalismo se refiere solamente al empleo formal estable nos va a debilitar mucho más el sindicalismo. Pero entonces, por esa vía se crea una cosa que llamamos en el libro como una baja densidad sindical. O sea, proliferan sindicatos o prolifera gente que se afilia a la CUT, pero no tenemos sindicatos fuertes, ¿sí? Entre más sindicatos tengamos, pero con menos afiliados,
lo que ocurrió, por ejemplo, en el distrito, en algunos de los momentos, tal vez con Antanas, que hubo una privatización, hay que decirlo así, fuerte. Entonces es que muchos crearon sindicatos de afán, juntaban 10, 15 y se ponían junta directiva, y como hay un fuero sindical no los podían expulsar. Entonces en unas empresas aparecieron 200 es una exageración, pero aparecieron, digamos, 20, 25 sindicatos con 15 cada uno. Eso es una muestra de debilidad. En vez de tener un sindicato fuerte de 50.000, tenemos 15 sindicatos de 1.000 cada uno. Eso debilita mucho. Entonces, bueno, esa es un poco la respuesta al tema de la CUT. La CUT tiene, en este momento, la segunda en términos de afiliados, pero tiene los sindicatos más combativos, llamémoslo así, más militantes, y los que han sido más afectados por la violencia. La CUT, en ese sentido, sí recoge más o menos el 80-90% de las víctimas de la violencia contra el sindicalismo. Quizás volverme un poco, pero me hace caer en cuenta el profe que se nos ha quedado un concepto que es muy importante en el libro, y es el de enclave extractivo. Entonces uno podría pensar, y eso se relaciona con la conversación de ayer del modelo de desarrollo, que existiría en Colombia como dos formas de la producción. Una, la producción, digamos, en el centro del país, y otra en los márgenes, que es lo que propiamente se llama enclave extractivo. Igual en los dos contextos hay expresiones de violencia contra el sindicalismo, pero son distintas. Entonces quisiera preguntarle, profe, por esa idea de enclave extractivo. Los enclaves extractivos no necesariamente están en los márgenes del país, ¿sí? Porque periferias tenemos a la vuelta de la esquina, ¿sí? Entonces, uno podría preguntarse, por ejemplo, ¿qué pasa en la oficina central del país de la Shell? Eso es un enclave extractivo. Pero bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo fundamentalmente cuando hablamos de enclaves extractivos? Son lugares donde hay una característica del Estado, y es una presencia más por la vía militar que por la vía social, ¿sí? Y en algunos lugares la inexistencia total del Estado, ¿sí? Esa es una característica que tiene el enclave. Lo otro es la presencia de entes, por lo general extranjeros, aunque no necesariamente siempre son extranjeros, pero que no habitan en esos lugares, pero sí explotan tanto a la población como a eso que hemos dado en llamar recursos naturales, que preferimos llamarlos como bienes comunes de la naturaleza, ¿sí? Y la idea es fundamentalmente extraer riqueza, ¿sí?, con la sobreexplotación de la fuerza de trabajo de la zona, ¿sí?, o con la importación de mano de obra a esa zona, pero sin devolución alguna de las ganancias que se obtienen de lo que de allí se extrae, ¿sí? Entonces, fundamentalmente, se extrae riqueza, se exponia la población de la zona, ya sea porque o no se le vincula laboralmente, pero se le desplaza, se le despoja de su territorio, ¿sí? Y no hay intervención social. Por eso, en los enclaves, una de las mayores demandas que tiene la gente es: oigan, hagan inversión social, ¿sí? Ustedes vienen acá, sacan el petróleo, utilizan unas tractomulas enormes, nos deterioran la pequeña carretera o la vía terciaria que tenemos, y nadie invierte un peso en esa, y nosotros que producimos tomates allí a la vuelta de la esquina no tenemos cómo sacar los tomates. Entonces, el enclave generalmente expolia, ¿sí?, a la población, al territorio, y no invierte nada en él, ¿sí? Y eso lo encontramos en muchos lugares de este país. Pero en América Latina ese fue un modelito que tuvo mucha vigencia no hace mucho tiempo, ¿no? Es una de las preguntas que se le hace a los gobiernos que se denominaron progresistas en América Latina. Una cosita, o dos, pues, precisamente el tema me lleva a otra de las ambigüedades del Estado, y es las relaciones con las empresas
en este caso multinacionales, pero también, como dice Marta, puede haber enclaves que no necesariamente sean de multinacionales. Por ejemplo, muchos empresarios medellinenses, o bueno, yo no sé, hay lo paisa y lo antioqueño, cómo es la cosa, del Valle de Aburrá, ¿sí? Empresarios que van a Urabá, no viven allí, todo puede ser también un tipo de enclave, no solamente la Chiquita Brand. Bueno, pero el tema es que el Estado hace convenios para proteger, vigilar los enclaves. En Cerrejón, por ejemplo, va uno a Cerrejón, que estuvimos viendo hacer un proceso de acompañamiento de una comunidad que estaba siendo afectada por la expansión de Cerrejón, una comunidad indígena, y en un recorrido que hicimos, de pronto llegaron a un punto y una patrulla del ejército, no pueden seguir acá. ¿Pero cómo? Si somos ciudadanos colombianos, no. Entonces el lugar estaba protegido del ejército, y dentro ya pasaba eso era como una frontera, pues como pasar, no sé, ni siquiera la frontera de, bueno, Colombia, Venezuela, como estaba antes, así. En fin, no pudimos pasar, y allá del otro lado estaban los guardias armados también de Cerrejón. Entonces, esa es otra forma de ambigüedad del Estado, que le cede la vigilancia, pues hace convenios para vigilar, proteger los enclaves. Entonces, hay una presencia del Estado militar favoreciendo al enclave. Y bueno, fue una forma típica del capitalismo salvaje que hoy vuelve a revivir, pues que sigue reviviendo, nunca desapareció del todo, pero vuelve a revivir en sus peores expresiones. Se ha enunciado también dentro de la conversación de esta noche, pero se hace muy explícito en la lectura misma del texto, y es que la apertura económica de los 90 no encontró mayor resistencia por parte de los sindicatos, y no porque ellos no estuvieran de acuerdo con lo que se estaba planteando, sino porque los habían aplacado tanto que fue difícil encontrar una respuesta. Y yo quisiera preguntar si se puede inferir, o si quiere insinuar, que la apertura económica de los 90 no habría afectado tanto, digamos, que la contratación laboral y el sindicalismo, si este sector no hubiera sido tan violentado, casi pues hasta su exterminio, y si se hubiera enfrentado, y si el sindicalismo de alguna manera se hubiera enfrentado como una resistencia a esas políticas, porque también hay un elemento muy interesante y muy potente, y es que como que esa desestimación también del sindicalismo no es un fenómeno generalizado en todo el mundo, es una situación que también se da de manera muy problemática en Colombia. Bueno, a ver, pues seguramente Marta complementará, pero no estaría totalmente de acuerdo con la frase de que la apertura económica no encontró respuesta. Bueno, pues, sí, y que estaban aplacados. Precisamente el proceso que tratamos de mostrar es que sí hubo un intento de respuesta. Y claro, como decía Marta hace un rato, no es una cuestión así causal, por eso, digamos, si nos enredamos en la cosa un poco economía, estadística, de que si hubo correlación positiva o negativa, ahí nos enredamos, que cuál es la regresión y todo, por ahora no nos metemos. Hicimos ese ejercicio, pero no quisiéramos decir que hay una causalidad así mecánica. Pero lo que sí podemos afirmar es que hubo intentos de resistencia. Que no haya sido exitosa es otra cosa. Y allí, claro, es un fenómeno complejo, porque la violencia contra el sindicalismo realmente no comenzó en el 84. Pues, y no voy a simplemente recordar las masacres, las bananeras, pues por azar. Hubo violencia desde mucho antes. Pero también el sindicalismo colombiano había sido muy débil, entre otras por una lógica, bueno, eso ya entramos en teorías ahí de la historia del sindicalismo, pero el señor Daniel Pecó tiene alguna explicación interesante, y un historiador norteamericano que ya murió, Charles Berquist, ellos insisten mucho en una especie de modelo. Dejamos que salgan. Chao, nos vemos.
Bueno, bien, quedó una mesa aquí para que si están allí como muy arremolinados. Me pasa como cuando llegan los estudiantes tarde a clase que me va el hilo, pero bueno, ellos tenían que salir. Estábamos en qué? La teoría de ellos con respecto a la sindicalismo. Es decir, de Berkowitz, y es que el sindicalismo colombiano era históricamente débil. Eso hay que decirlo, realmente. Las tasas de sindicalización, por ejemplo, en Colombia nunca fueron altas. Son de las más bajas históricamente. Yo decía que el 16%, pero en los años 70 en Francia, por ejemplo, había una tasa de sindicalización de 40-50%, para no hablar de la Unión Soviética y Cuba, pues, porque en fin, allá es 100%, pero pues no son sindicatos autónomos. Pero en Chile, por ejemplo, aún El Salvador, muchos países de Centroamérica, bueno, posiblemente Honduras, no sé. Entonces, Colombia ha tenido un sindicalismo históricamente débil, un sindicalismo de empresa que no es el más fuerte, ¿sí? Hay empresas muy fuertes, Ecopetrol. Entonces, que haya un sindicato de Ecopetrol le da mucha fuerza. En su época Bavaria. Pero cuando es, por ejemplo, el sector textil, que son una cantidad de empresas chiquitas, hubo una huelga textilera en los años 70, que trata del libro de Vanitex, el libro de Ricardo Sánchez Ángel, Huelga, es muy interesante en eso, porque tiene, entre otras, un recuento de esa huelga, que entre otras fue de mujeres, muy interesante. Lo que pasó en esa huelga es que el empresario dijo, bueno, muchachas, sigan ustedes ahí con su huelga, sacó las máquinas y se fue a otra, él tenía otra fábrica a 2 cuadras y comenzó a, ni siquiera creo que sacó las máquinas en ese momento, comenzó a producir lo que estas compañeras estaban impidiendo la producción ahí. Entonces, claro, bueno, entramos en la vaina de los monopolios y toda esta cosa. Entonces, Colombia no tiene un sindicalismo de industria, que es el más poderoso, que controla, si hay una huelga de, ahora la USO se volvió sindicato de industria, ya dejó de ser sindicato de empresa, pero ya llegó un poquito tarde la cosa, porque le fue mal. En el 2004 realmente fue la última huelga. Ha habido paros, pero la última huelga en la que no pudo impedir la división de Ecopetrol y la parte más rica, que es toda la parte de exploración, quedó en manos privadas. A Ecopetrol le tocó toda la maquinaria vieja y toda esa cosa, entonces bueno, ahí fue una pérdida. Pero digamos que habría que matizar un poco eso de que no hubo una respuesta. Pero sí, la segunda parte de tu pregunta, que implica una respuesta afirmativa, si hubiera habido una respuesta pues más fuerte, de un sindicalismo más fuerte, que históricamente habría que ver, además de la violencia y de los rasgos liberales de la economía colombiana, que es que yo les digo mucho a mis estudiantes que Colombia es uno de los países más liberales históricamente. Desde el siglo XIX, todos los viejos debates entre librecambismo y proteccionismo, Colombia fue muy, muy liberal, para no decir anacrónicamente neoliberal. El modelo liberal de desarrollo es el que menciona Pecó y que la compañera Consuelo Corredor también en sus estudios sobre la modernidad, Colombia, modernidad y modernización sin modernidad, va mostrando cómo hubo un modelo muy liberal de desarrollo, poco intervencionista. Nosotros vemos históricamente un Estado poco interventor. Entonces aquí el neoliberalismo desmontó muy poquitas cosas en comparación con lo que tuvo que desmontar en otras partes del mundo. Con todo y eso viene la violencia y termina debilitando mucho más el sindicalismo.